Estoy con Ricardo Orchansky, director de Córdoba Internacional, y lo invité porque, al margen de que su empresa ya cumple 45 años operando acá en la ciudad de Córdoba y en todo el país, hay algunos temas de comercio exterior que es importante tenerlo en cuenta ahora que se están produciendo cambios por todos lados. Ricardo, gracias por venir al programa. Gracias a vos, Rubén. Bueno, 45 años no es poco, ¿no? No es poco, pero las experiencias son las que se acumulan a través de los años y el aprendizaje nunca se termina. En la oficina tenemos un slogan que es pensar globalmente y actuar localmente. Es decir, con la idea de mundo y cómo podemos aplicar esas enseñanzas en lo que hacemos diariamente. Y en estos 45 años obviamente hemos aprendido todo un poco, en donde hemos movido desde vacas por avión, hasta jirafas, hasta hormigas, víboras y todo tipo de otros productos que a veces uno de alguna manera va dejando pasar en el tintero. Pero ómnibus que han ido de una empresa argentina como Ferroni cuando exportó a la municipalidad de Houston. Hoy movemos caramelos, desde caramelos, pasando a respiradores artificiales, hasta captcha y todo tipo de carga que de alguna manera pueda ser transportada por barco, por avión o por camión. ¿Y los lugares? Todo el planeta. Todo el planeta. En este sentido, algunos en más que toda América Latina, los otros Europa, Estados Unidos. Y en ese sentido, es muy importante que podamos contar con los vuelos internacionales desde Córdoba, porque realmente es una comodidad. Cuando empezamos hace 45 años, todo el movimiento de comercio exterior se hacía desde Buenos Aires. No solamente la parte aduanera, sino también el transporte internacional. Hasta que llegó el primer avión de Aerolíneas Argentinas que empezó a hacer un vuelo desde Córdoba hacia Madrid. Después lo dejó, lo levantó. Pero por suerte con el tiempo llegaron otras compañías y apuntamos que Córdoba también sea servido por alguna otra compañía que abarque Estados Unidos y América Latina. De eso se está hablando, que es factible que el día de mañana pueda venir a una compañía Avianca o American Ahora, Airlines. Ricardo, el tema de que Aerolíneas Argentinas es una entidad prácticamente casi monopólica, por lo menos durante los gobiernos populistas así lo fue. Después viene Macri a política de cielos abiertos, empiezan a operar otras compañías, eso hace bajar los costos, la competencia. Y luego durante la presidencia de Alberto Fernández, otra vez volvimos a las andadas y otra vez Aerolíneas Argentinas trabando todo. La incidencia de costo alto o costo bajo, porque ustedes mueven mucho por aéreo, supongo, ¿es muy grande? De alguna manera, Aerolíneas, como sus vuelos importantes, sus de gran dimensión, salen desde Buenos Aires, en muchos casos hay que transbordar o hay que mandar la mercadería en camión hasta Buenos Aires. Y en Buenos Aires ya uno tiene opción de compañías aéreas. Hay 10, 15 compañías aéreas. Entonces, Aerolíneas tienen que alinearse a nivel de tarifas para ser competitivo. Y en este sentido, hay muchas compañías que tienen 2, 3 frecuencias por día y necesidad de tener carga en sus bodegas, los cuales hacen que las tarifas sean mucho más competitivas. Y en este sentido, bueno, no siempre Aerolíneas es la más competitiva. A veces sí, a veces no. Hoy es cambiante todos los días. Mucho está en función del destino y también del quilaje que uno quisiera mandar. En ese sentido, para Estados Unidos hay compañías como al margen de aerolíneas, como Delta, American y otras que de alguna manera dan una gran capacidad diaria por mandar carga. A Europa también. Y en ese sentido, bueno, Aerolíneas, si quiere llevar carga, tiene que ser competitivo. Está bien, pero Aerolíneas, por ser una empresa del Estado, es deficitaria. ¿Es así? Sí, así es. Y cuesta $2 millones por día. ¿En este momento? Sí. $2 millones por día pierde Aerolíneas Argentinas. Así es. Quiere Eso decir es lo que ha venido perdiendo en los últimos tiempos. Es contundente lo que acabas de decir y creo que la gente que no lo sabe debe estar sorprendiéndose. Y realmente tiene razón entonces el gobierno cuando dice que vuelve a la política de cielos abiertos y si la tiene que cerrar, la cierra. Bueno, yo creo que tal vez no haya sido una adecuada administración
de que ha tenido Aerolíneas, en donde fue el ingreso de mucha gente de la Cámpora a esa compañía, simplemente porque eran partícipes de ese grupo, más que buscando técnicos o gente que realmente supiera. Claro, pero es decir, una empresa que compite, a ver, antes que hacerte el comentario, te hago otra pregunta. ¿Es cierto lo que dice el gobierno que hoy en día la mayoría de las empresas aéreas no son estatales, que son privadas? Hay de todo un poco. No nos olvidemos que en la época de la pandemia, muchísimas compañías se declararon en convocatoria o quiebra. Y tuvieron que recibir dineros de los gobiernos para poder mantenerse. Eso le pasó a todas. Pero fue una excepción a la historia de la aeronáutica. Exactamente. Pero bueno, hay algunas compañías que son empresas semiestatales o estatales y otras que son privadas. Pero hoy en día, digamos... ¿Cuál es la tendencia? Fundamentalmente, yo diría un mix. Ajá. Algunas son totalmente privadas y otras son semi-privadas. Y yo sí, bueno, yo también, yo soy liberal, no soy populista, pero yo, gobierno, iría a esa tendencia, es decir, que se encarguen los privados y se hagan cargo de sus pérdidas y de sus ganancias. Eso es lo que es la empresa privada, vos te arriesgás Tendría que ser así. A todo. ¿Por qué tengo que yo poner a un burócrata a manejar la empresa que sabiendo que pongo un burócrata, la empresa siempre va a dar pérdida? No conozco una empresa pública que dé ganancias. Si la conoces, decila. Si... No, yo tampoco. Ese es el gran problema. Bueno, muy bien. La situación internacional del transporte marítimo, ¿cómo está? Bueno, complicada como está el mundo. A nivel internacional, las navieras se mueven, van y vienen desde distintos países y hacia distintos países. Si vemos, por ejemplo, lo muestro. Cómo uno ve el mercado marítimo internacional. Lo pongo para que la cámara lo tome en primer plano. A ver si ahí lo puede tomar. ¿Está bien? Ahí lo está tomando. Ahí el comercio marítimo. Ahí pusiste colores. Azul, celeste, naranja, amarillo, verde. Sí, más que todo para destacar a través de los nombres, capaz que no se lean adecuadamente, los centros que de alguna manera generan o son lugares de tránsito o tráfico de los buques. En esto hace de que cualquier problema que exista en algún punto del globo, tarde o temprano nos repercute en nosotros. Si miramos este mapa mundi, vemos lo que está ocurriendo hoy en día en Rusia con la invasión a Ucrania, en donde los puertos han dado origen a que haya mucho menor movimiento marítimo por la preocupación de no estar en una zona de guerra. Lo mismo pasa con el canal de Suez, en donde de alguna manera los buques que antes venían de China iban por el canal de Suez para terminar el Mediterráneo de Estados Unidos, hoy no pueden cruzarlo. Y eso hace que tengan que dar vuelta a esos buques, ya sea por el Cabo de Hornos, o sea, hacen toda la travesía para poder abastecer a América Latina y Estados Unidos, con lo cual influye en más tiempo y más costo. El Canal de Panamá es otro lugar que era importante tránsito, está basado, para que funcione, en una captación de agua que es el lago Gatún. Ese lago capta el agua y es derivado para las esclusas por donde cruzan los barcos. Como ha habido sequía, el lago ha tenido poca agua, eso ha implicado que de alguna manera haya mucho menor tránsito de barcos por el Canal de Panamá. Antiguamente, Ricardo, todo el tráfico de comercio era por barco. Sí. Sí, los aviones eran de 2 alas y apenas si podían llevar un tipo arriba. Así es. A medida que fue creciendo la industria aeronáutica y los aviones cada vez fueron de mayor porte, no sé qué incidencia tiene en el comercio exterior, si va incrementándose el aéreo en detrimento del marítimo o se sigue en la misma proporción. ¿Cómo es la situación? ¿Cuál es el futuro? El tema es que los barcos van creciendo a nivel de cantidad de buques, de tamaño
para que puedan tener mucho más contenedores. Ya los barcos, hay barcos que llevan 20.000 contenedores. Y eso un avión jamás lo va a poder hacer. Bueno, los que llegan a Buenos Aires no tienen más de 10.000, 12.000 por el calado. Sí, pero me refiero a que los aviones pueden llegar algún día a llevar... No. ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos contenedores pueden llevar? Bueno, no, a nivel contenedor, pero te puedo decir, por ejemplo, el avión más grande del mundo es un avión ruso. ¿Antonov? El Antonov. Antonov. Que lleva una capacidad de 130 toneladas. 130 toneladas sería más o menos unos 7, 8 contenedores. Claro. La diferencia es tremenda. Totalmente. Tremenda. Pero obviamente cada vez va creciendo más el mercado aéreo. ¿Paso de hoja? Vos me decís, a ver si yo puedo hacerlo bien. Ahí está, la segunda. ¿Qué Esto tenemos apunta ahí? a los problemas logísticos en Argentina. Y recién hablábamos del problema del calado. Eso hace que los buques de mayor cantidad de contenedores no puedan venir todavía a Argentina. Y eso hace que puedan llegar a Brasil y Argentina tiene que venir en una segunda etapa en otro tipo de buque. Con lo cual, eso hace aumento de costos. Ahora, ¿no existe el dragado para solucionar el tema del Pero calado? no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. ¿Qué más se necesita? Y obras mucho más de mayor importancia para que realmente Como por ejemplo... abrir canales adecuados para que puedan venir los buques. Ajá. Que eso no ocurre en Buenos Aires, pero sí creo que en Bahía Blanca... En Bahía Blanca sí. Se puede. Lo que pasa, sí. Lo que pasa que está todo armado, el movimiento portuario, fundamentalmente contenedores, en el puerto de Buenos Aires. ¿Y el de Rosario? No, es mucho más reducido. Más reducido. Sí, ¿Y, sí. el que está en Río Negro, que ahora lo eligió YPF y Petronas? Bueno, eso está en construcción. Ajá. Ahí Eso va a tener un mayor empieza. calado, dicen. Y eso va a ser fundamentalmente para el tema petróleo y gas. Está bien. ¿Querés pasar a la otra hoja? No, quería comentar también sí. por qué somos no competitivos desde el punto de vista del puerto de Buenos Aires por sus altos costos portuarios. Otro de los puntos que son los problemas logísticos de Argentina es el flete falso. Si hoy vos traes un contenedor desde China o de Europa con destino final de Córdoba, lo tenés que traer desde Buenos Aires a Córdoba en camión, pero luego lo devolvés vacío al puerto de Buenos Aires, con lo cual estás pagando un flete falso y eso incide en los costos, claro, tanto en la importación como en la exportación. Otros problemas que ha surgido tiempo atrás fue que muchas navieras exigían el pago de fletes en cualquier otro país, menos en Argentina. ¿Por qué? Por los problemáticos que había con los cambios. Bueno, eso funcionó. Quedan todavía muy pocas empresas, pero ha habido muchas que han ido cambiando afortunadamente para el cobro en Argentina. Está bien. Y el último punto es el impuesto a la importación, que es el 17,5, que esperemos que el mes que viene el presidente lo modifique. O sea, el 7,5, ¿no? Así, el 7,5. Bueno, y acá está el último. Y el último es un estudio de costos comparativos que hemos hecho trayendo un contenedor desde vía el puerto San Antonio, o vía Montevideo, o vía Buenos Aires. Como estamos en Córdoba, a 700 kilómetros, ya sea de Chile, de Uruguay o de Buenos Aires, tenemos un lugar un poco más equidistante, hacemos la comparación y vemos que el lugar más económico para que ingrese el contenedor que traemos de China, por ejemplo, es por Valparaíso, por San Antonio de Chile. Es mucho más económico que traerlo por Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los costos portuarios en Buenos Aires son muy altos. Claro. Lo mismo se da para traer una carga pequeña comparativamente. Desde el punto de vista del comercio exterior, te pregunto, ¿cómo ves el posicionamiento de este gobierno en cuanto a tomar atención de los problemas que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo en materia de comercio exterior? ¿Vos lo ves que está actuando en consecuencia? Yo diría que sí. Las mesas de trabajo de distintas entidades que están trabajando en forma conjunta, como es la Federación de Cámaras de Comercio Exterior del interior del país, tienen llegada al gobierno y le hacen llegar, por supuesto, la problemática que existen a nivel de los exportadores y a importadores. Quiero imaginar que en poco tiempo tendremos una serie de costos que se van a ir reduciendo para poder ser un puerto competitivo.
un país competitivo. Porque hasta ahora lo que estaba ocurriendo era una exacción impositiva alta. Bueno, los impuestos del 17,5%. Bueno, pero esto, ¿quién puso el impuesto del 17,6%? Eso ya venía de antes. ¿Quién lo había puesto? ¿Te acordás? El anterior presidente. Ah, Alberto Fernández. Sí, Ah, bueno. sí. La idea es bajarlo al 7,5 Sí, sí. a partir de septiembre. Y eso va a bajar la base imponible sobre la cual se pagan las importaciones y debería, obviamente, posibilitar menor costo para aquellos que después van a reexportar una mercadería. Le va a achicar la recaudación al Estado. Le va a achicar una mercadería, pero Claro. va a potenciar los negocios dentro del país con el exterior. ¿Sos optimista para el futuro? Sí, soy muy optimista. ¿Por qué? Por las medidas que va tomando el gobierno, de lo que dijo en campaña y de lo que está cumpliendo. Está bien. Muy claro. Gracias, Ricardo. Gracias por la Hasta el invitación. próximo encuentro. Gracias.